después tú y al final Luis. Me comentan el IME que ya están a 2 minutos. Una disculpa por el retraso. No hay problema.
Muy buenas tardes, sean cordialmente bienvenidos al webinar Voto Hispano y Política Migratoria en tiempo de elecciones. En unos momentos iniciaremos la transmisión en vivo. Les solicitaríamos amablemente a nuestros ponentes apagar su micrófono y video, y a nuestros asistentes les damos la más cordial bienvenida a la segunda sesión del webinar. Asimismo, les recordamos mantener apagado su video en todo momento. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos al seminario Tiempo de Elecciones, análisis de la relación México-Estados Unidos de cara al proceso electoral de 2024. El día de hoy nos toca una mesa de lujo. Después del resultado de las elecciones en México, ahora toca Estados Unidos y lo que se va reconfigurando como la relación de ambos países. Y por supuesto, el 5 de noviembre, elecciones en Estados Unidos, el voto hispano, un voto minoritario, pero muy importante en los estados péndulo, será tema de conversación el día de hoy. Pero antes de darle la palabra a nuestros ponentes, le pediré a la doctora Luciana Gandini que nos dé unas palabras, puesto que este trabajo es coordinado interinstitucional, el SUDIMER y el Observatorio de la Relación Binacional. Adelante. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias, querida Mariana. Es un gusto propiciar esta mesa como parte del seminario que ha venido impulsando el Observatorio de la Relación Binacional México-Estados Unidos desde hace un tiempo, precisamente llamado Tiempo de Elecciones, y este análisis entre la relación de México y Estados Unidos de cara a los procesos electorales del 2024, como ya lo dijo Mariana. Es un gusto seguir colaborando de manera conjunta entre ambos espacios, el ORBEM y el SUDIMER. Así que muchísimas gracias, Mariana, por impulsar y propiciar esta y varias otras actividades que tenemos de manera conjunta. Y coincido contigo, tenemos una mesa de lujo extraordinaria. Les agradezco a todas y a todas las que participan el día de hoy. Muchas gracias, querido Ernesto, un gran colega del Center for Latin American and Latino Studies, de hecho es el director en este momento, así que muchísimas gracias, Ernesto. Narayani, muchísimas gracias también por estar aquí. Juan Carlos, un colaborador del SUDIMER y de IMALAB, y Luis Gutiérrez, titular del IME, muchísimas gracias. Creo que será un diálogo sumamente enriquecedor, así que me quedo atenta aquí para escucharles a continuación. Muchísimas gracias y bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias, querida Luciana, por estas palabras iniciales. Y bueno, pues si bien nos están sintonizando, nos pueden ver en el canal de YouTube del observatorio y también en las redes sociales, tanto del SUDMER como del observatorio. Y también invitarles a vincularse a las páginas y las redes sociales, tanto del SUDIMER como del observatorio. Hay muchas cosas que estamos haciendo en términos de la relación México-Estados Unidos y por supuesto el tema de migración. Entonces, bueno, vamos a dar la palabra y para ello, cada uno, para que sepan muy bien cómo vamos a estar el día de hoy, cada uno de la ponente y los ponentes tendrán 15 minutos para expresarnos sus reflexiones respecto al voto hispano y las elecciones en Estados Unidos, y después tenemos la posibilidad de un intercambio entre quienes están con nosotros el día de hoy. Si bien les parece, voy a presentar brevemente al doctor Ernesto Castañeda. Él es profesor y director del Laboratorio sobre la Inmigración y el Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos en American University en Washington, D.C. Ha publicado diversos libros, entre ellos A Migration Realities, Challenging Common Misperception,
en Columbia University Press en 2024 y Reunited Family Separation and Central American Youth Migration, igual en Russell Sachs Foundation en 2024, entre muchísimos otros. Ernesto, muchísimas gracias por estar con nosotros. El tiempo es tuyo. Muchísimas gracias, Mariana, por la introducción y Luciana también por la invitación. Es un placer estar con mis colegas panelistas aquí el día de hoy. Y bueno, comencemos sin más porque el tiempo apremia y hay mucho que discutir. Entonces, como estoy comenzando, voy a empezar con el programa muy general para los principiantes y ya terminaré con algunos detalles que podremos enfocarnos más en las preguntas y respuestas al final. Saludos desde Washington a todos. Estamos acá en tiempos muy importantes, muy interesantes. Estamos a un poquito más de un mes de las elecciones presidenciales que han sido muy importantes. Tenemos la figura, la personalidad bastante fuerte de Donald Trump, que lo conocen bien. Y bueno, como saben, un cambio repentino de casi último momento, donde Joe Biden deja la candidatura y la toma la vicepresidenta Kamala Harris, que es una persona de generación mucho más joven, es una política menos conocida a nivel nacional en Estados Unidos y a nivel internacional. Tiene una larga carrera y trayectoria en la política estadounidense, una mujer muy preparada, pero ha sido una figura nueva. Entonces, si en el 2016, perdón, Donald Trump era la persona que venía de fuera, el outsider, el que venía a disrumpir y a cambiar, a innovar, etcétera, y tenía mucha energía, personalidad, carisma, y prometía muchas cosas, y bueno, la gente le podría creer porque no había tenido una oportunidad de gobernar nunca. Ahora en el 2024, bueno, ya Trump tiene un récord como presidente, como expresidente, es de mayor edad que cuando la primera campaña del 2016. Entonces, Kamala Harris es cierto que de verdad trae ahora la energía detrás de ella. La gente hablaba de una posible luna de miel, sin embargo, siempre he dicho que no es luna de miel, sí es una nueva candidata. Había cierto desgaste de gobernar y Biden, como buen católico, había sido muy humilde y no había hecho mucho para vender los pequeños milagros que ha hecho al recuperar la economía estadounidense de la pandemia, los acuerdos bipartidistas de gobierno con temas de infraestructura, salud, energía, tecnología, etcétera, increíbles éxitos que no supo vender bien o que la gente no le ha querido comprar acá. Entonces, sobre todo la gente joven, las minorías, estaban un poco desencantados con la candidatura de Biden, no querían una repetición, decía mucha gente, entre Biden y Trump, que eran dos hombres blancos viejos, muy diferentes en sus políticas públicas, pero la gente los veía como similares y aburridos. Muchos jóvenes, muchos estudiantes aquí en la universidad decían que no estaban emocionados por votar. Ahora viene el cambio por Kamala Harris. Hay más apoyo de la población en general, sobre todo de los jóvenes, de las mujeres, de los latinos, de los afroamericanos, un mayor apoyo abiertamente en medios de campaña, en conversaciones, y se ve un poco en las encuestas, de más apoyo hacia la candidatura de Kamala Harris y Tim Walz que había con Trump y J.D. Vance. Entonces, como que lo muy general. Y como bien saben, en Estados Unidos la elección no es el voto popular, como en México, que el que gana más votos en el país gana, sino que es por estados. Entonces, ahorita la concentración mucho es en Pensilvania, en Michigan, Wisconsin, pero hay estados muy interesantes. Hay muchos latinos, por ejemplo, en Pensilvania, pero hay estados también como Arizona, Nevada, Florida, incluso Georgia y North Carolina, donde la población migrante y mexicana es importante. Entonces, por ejemplo, no hemos hablado yo que es suficiente en los medios estadounidenses sobre el rol del voto latino. En Nevada y Arizona particularmente empezaron a ser claves y no está siendo todavía muy bien captados por la campaña de Trump. Los demócratas están tratando y los medios en inglés no han hecho mucha cobertura de esta población, que va a ser muy importante. Y al hablar español, al trabajar largas horas, varios turnos al día, es más difícil que contesten las encuestas. Entonces, las encuestas que están viendo en los medios internacionales, diría que tengan, como siempre, un granito de sal. Sabemos que las encuestas estuvieron mal en las elecciones cuando ganó Trump, no lo veían venir. Entonces, lo que yo pienso, lo que yo creo que está pasando, es que muchos de los encuestadores desde entonces han querido hacer una sobremuestra del perfil republicano del votante de Trump. Entonces, desde la elección del 2018 hasta acá,
Las encuestas mayores le han dado una tendencia favorable a los republicanos. Sin embargo, a la hora del voto, les ha ido peor que decían las encuestas. Lo que quiero decir es que las encuestas, si bien ahorita muestran a nivel nacional que Kamala Harris tiene unos 5 puntos por delante en general, que está dentro del margen de error, yo creo que a nivel real es un poco más favorable a Kamala Harris. Ya no es la pena que tenía la gente en el 2016 de aceptar que iba a votar por Trump, que era abiertamente antimexicano y la gente lo veía como racista, como que no se censuraba. Eso se volvió una fortaleza. Ahora la gente estaba muy orgullosa en el 2020 de tener banderas, anuncios sobre Trump en sus casas. Eso ha bajado mucho. Entonces yo creo que que no estén las encuestas el apoyo a Trump por esta pena o cuestión social, yo creo que ya no es un tema. Al revés, si la gente que va a tender a votar por Kamala Harris, jóvenes estudiantes, jóvenes de color, mujeres que están en casa, etcétera, es menos probable que contesten estas encuestas o que no hablen inglés, aunque sean ciudadanos y van a votar. Entonces yo creo que esto pinta todavía mejor para Kamala Harris y en general para los demócratas que muestran las encuestas. Entonces, un panorama muy general de la elección, como la veo yo. Trump sigue manejando el tema de la migración como su tema principal. Pero si en el 2016 el muro fronterizo y que México supuestamente iba a pagar por él era algo novedoso, aunque claro, venía construyendo retórica de Bush y de muchos otros republicanos, pero lo vendió de una manera muy brusca, que le funcionó con su marketing. Él después usó en el 2020 el temor a las caravanas centroamericanas, de lo que ha escrito muy bien Luciana, y no le funcionó. O sea, todos los datos indican que perdió esa elección. No hubo un fraude electoral, a pesar de lo que dice él. Y a muchos candidatos republicanos que corrieron con plataformas anti-inmigrantes en las elecciones intermedias del 18, en el 2020, en el 2022, 2023. Hemos analizado los documentos de campaña de todos los candidatos en carreras competitivas y el ser antimigrante no garantizaba que ganaran y el ser pro-migrante tampoco garantizaba que uno perdiera, como era un 50-50. Pero ese tema ya está desgastado. Y ahora sigue redoblando Trump y Vance con lo de, desafortunadamente, esta frase de los gatos y los perros. Ha tenido mucha discusión en Estados Unidos, yo creo que también en México y otros países, pero ya a tono de burla, ¿no? De que la gente en el centro, la gente indecisa, la gente seria, ya no le cree ese miedo de ahí viene el coco, ahí viene el migrante y te va a matar. Ya pasaron muchos años, entonces ya para Trump para mí sabes que es un cuento viejo que no le va a funcionar, pero está apostando a todo con ese tema. Pero yo digo que entonces no solamente que no le va a ayudar, sino que Trump va a perder por la migración, porque está apostando está poniendo, como decimos en Estados Unidos en inglés, todos los huevos en esa canasta. Entonces, si se rompe, se queda sin comer. En cambio, los medios acá en Estados Unidos dicen que Kamala Harris y los demócratas pueden que tengan una debilidad en el tema de la frontera o de la migración, lo cual yo creo que no es cierto porque el migrante que quiere un país, o sea, mucho de la base electoral de Donald Trump es gente de clase media, clase baja, trabajadora, blanca, mucha de ella cristiana, que quieren muchos de ellos mantener a Estados Unidos como un país blanco o con los blancos dominando. Es un discurso racial bastante explícito o implícito. Entonces, la gente que crea en este programa, que son un 30% de los electores, van a votar por Trump, no importa cuál sea la política migratoria de Kamala Harris, porque más allá de la migración ha funcionado estos años en Estados Unidos como una manera para decir raza de manera escondida un poquito, ¿no? Entonces, esa base dura etnonacionalista que apoya a Trump no va a cambiar. La gente más de izquierda, centro izquierda, van a votar por Kamala Harris por muchas razones de verdaderas políticas públicas inteligentes, bien pensadas, que podamos escuchar en otro foro. El tema migratorio, Kamala Harris está hablando poco porque también ella cree que es un tema peligroso para ella. Entonces habla muy poco, pero dice que quiere seguridad fronteriza y más derechos para los inmigrantes, lo cual a todo el mundo le parece bien, no es controversial, queda bien un poquito con todos. Yo creo que ya que ganara las elecciones, es más fácil empujarla ya que tenga una reforma migratoria más progresista que obviamente contra Trump, que dice y podría hacer, si fuera un poco suicida, una deportación masiva.
Entonces es el rol de la migración a las elecciones. Somos migrantólogos muchos aquí, es muy importante el tema, nos importa la comunidad latina inmigrante, pero no va a ser el tema definitorio, en mi opinión, en las elecciones porque está el aborto, está la inflación, está la economía, la crisis de vivienda, etcétera, que le afecta al americano promedio y que le afecta a los latinos y a los inmigrantes. Ahora, el tema del voto latino en sí es un voto bastante diverso, ¿no? No hay un bloque latino, estamos los mexicoamericanos por un lado, que vamos a hablar más de ellos, pero está el voto cubano que se sigue estereotipando, pero es cierto que siendo más republicano en general, no 100%, y lo tenemos el puertorriqueño que es más demócrata y también están concentrados en general en particulares regiones del país. Entonces está esa la parte del origen nacional que tiene que ver un poco con la política, el dónde en Estados Unidos están localizados estos latinos o inmigrantes, y la otra es el generacional, ¿no? Por ejemplo, tenemos muchos datos que recabamos en El Paso, Texas, y dependiendo la generación, los recién llegados no pueden votar, los que ya tienen tiempo están establecidos, dependiendo de la clase, la educación, van a tender a ser más demócratas, los hijos de inmigrantes también, pero ya una tercera, cuarta, quinta generación mexicotejana, pues ya va a estar muy establecida en la política local de Texas, y si viven en un distrito muy republicano, están casados con una mujer republicana blanca o contratan gente, son contratados por republicanos, pues van a, como cualquier inmigrante integrado, que son la mayoría, pues van a adaptar a la cultura local. Entonces van a asimilarla por cuestión de ser como el vecino, ¿no? Entonces tenemos mucho ese fenómeno. Bien, y me quedan 5 minutos para terminar este análisis un poquito bordo del voto latino, que ya mis colegas discutirán un poquito más en detalle. Hay unos elementos aquí interesantes. El primero es que hay una cuestión de desinformación muy grande en los medios de derecha, se meten en unos agujeros negros tremendos de desinformación, mucha desinformación en los medios en español, y hay un temor real, un trauma político que tiene gente escapando los regímenes político-económicos de supuestamente llamada izquierda o marxistas que no lo son, de Venezuela, de Cuba, Nicaragua, que están llegando en gran medida a ciudades como Miami y otras partes de Florida, otras partes del estado, donde con que les digan los republicanos que los demócratas son socialistas, ya, con eso ya tienen un pavor y no van a votar por ellos, están apoyando a los republicanos. Le ha funcionado muy bien a Trump en las elecciones pasadas, por eso le fue tan bien en las intermedias al gobernador de DeSantis y a la gente en Florida, cuando no ganaron muchos lugares en el Congreso en las elecciones del 2022, por ese temor al espectro, al fantasma del comunismo, que no es cierto, y los demócratas han hecho muy mal trabajo en diciendo que pues Kamala Harris no es ninguna comunista, ¿no? Que tiene una plataforma centro-derecha, socialdemócrata, dando mucho algunos servicios para ayudar a la clase media, pero no va a involucrar al Estado en las decisiones de la economía de todos los días, ¿no? Pero funciona muy bien para algunos sectores latinos, para los republicanos. Otro tema que es cuidadoso, y trato no decirlo en las noticias, pero en este foro que es importante mencionarlo, que también hay un tema de inclusión racial, ¿no? De que hay gente de origen latino, de muchos, puede ser mestiza, puede ser de origen afro, indígena, etcétera, que ellos, depende del contexto, pueden ver el actuar como blancos, el votar republicano es un signo o un supuesto atajo para convertirse en un ciudadano blanco promedio americano exitoso. Y es un estereotipo, ¿no? No hay que creer no hay que creer en la supremacía blanca para ser exitoso en Estados Unidos, pero alguna gente que tiene un estatus ambiguo, que sienten un poquito, que tal vez tengan mucha educación, pero tengan un trabajo que no cuadra con esa educación que tuvieron en su país de origen, etcétera, tienen cierto recelo o racismo internalizado. Ese es parte del proceso. El racismo funciona porque la gente que está arriba en la pirámide y los que están abajo, muchos creen en esa diferencia natural o implícita. Entonces, por eso estamos viendo que depende del poll. El Siena New York Times dice que el 42% van a votar por Trump. Las encuestas del New York Times y Siena College han estado bastante malas en los últimos meses y años, no se las recomiendo. Unidos USA o Noticias Univisión
son de los pocos pollsters que están haciendo también la encuesta en español, que es muy importante si queremos entender el voto latino. Y ellos lo están dando entre un 30 y un 38%. Yo creo que al final va a ser un 60 y tantos por ciento demócrata, 30%, perdón, son republicano, 30%, 60% demócrata, 30% republicano. Entonces, es la minoría, la mayoría de la gente va a seguir con demócratas, pero claro, dónde y cuándo, o sea, en qué estados, puede ser muy importante para quien gane la elección. Y bueno, se me acaba el tiempo, pero hace un panorama muy, muy general y gracias por la invitación de nuevo. Muchísimas gracias, profesor Ernesto, por este primer análisis. Es muy importante justo lo que ha establecido. El voto hispano no es un bloque homogéneo, hay una gran diferencia en términos del origen, ¿no? Del género y también de la generación en la cual pertenecen. En ese sentido, pues es algo que hay que tener muy presentes. Y bueno, que también comentarle a nuestros panelistas y darles un saludo, pues nos ven de diferentes países del Caribe y de Centroamérica, al igual que en México, y mandamos un saludo a la Universidad del Caribe en República Dominicana, a la Universidad Nacional de Costa Rica y a la Universidad de Panamá y al ICAP igual en Costa Rica. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, mientras tanto, para que vayan pensando en sus preguntas y las puedan poner en el chat, ya sea en YouTube o los que se encuentran en el Zoom, le voy a dar la palabra a la siguiente presentadora. Voy a decir brevemente su semblanza curricular. Bienvenida, doctora Narayani Lazala Blanco. Ella es profesora investigadora titular en la División de Estudios Internacionales en el CIDE. Sus líneas de investigación son migración e integración política de migrantes, opinión pública y métodos de investigación para poblaciones vulnerables y de difícil acceso. Es doctora en ciencia política por la Universidad de Columbia y realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Harvard. Pues bueno, Narayani, adelante, por favor. Muchas gracias, Mariana, y gracias, Ernesto, que fue mi colega del doctorado, pues sí, por poner como sobre la mesa los temas más importantes. Y pues yo me dedico a la opinión pública, entonces algunos temas que dejó ahí Ernesto, sobre la mesa me interesa. Voy a hacer en algunas cosas tal vez voy a sonar un poco técnica, pero creo que sí es muy importante. Tengo como dos preguntas que guiaron mi intervención. Y la primera es, bueno, ¿son importantes los hispanos para definir la elección presidencial en Estados Unidos? Y mi respuesta, como verán, es, depende dónde. Depende en qué estado y depende si votan. Porque si numéricamente sí hay suficientes, ¿cómo se dirá? Electores latinos, gente de origen latino, ya sean naturalizados o nacidos en Estados Unidos de padres hispanos, que pueden votar, pero no siempre votan. Entonces voy a empezar con eso. Y después el tema que dejó también Ernesto, muy bien apuntalado, es, bueno, están apoyando a los republicanos. Yo creo que todo el mundo está hablando de eso en las elecciones, que si subieron, que si bajaron. Y pues como bien dijo Ernesto, ha habido grandes problemas en los estudios de opinión pública porque pues también depende la pregunta que usemos para clasificar a los hispanos. Y yo siempre me ando peleando con mis colegas de opinión pública porque les digo, bueno, ¿son hispanos? Dime la pregunta. Entonces, hay preguntas de algunos pollsters que es, ¿usted tiene en su línea genealógica alguna persona de origen hispano? Y después especifica, ¿no? Este puede ser español, una persona nacida en España, qué sé yo, qué sé yo, qué sé yo. Y bueno, pues como sabemos, muchas personas en el Southwest es suroeste, ¿sí, verdad? Suroeste. Perdón, yo acabo de regresar de Estados Unidos y ando media pocha todavía. Entonces, en el suroeste de Estados Unidos, muchos se sienten españoles, ¿sí? Entonces es un perfil muy diferente a lo que nosotros llamamos inmigrante latino, y ellos se autoidentifican como hispanos, es decir, ellos se sienten blancos.
¿no? Exactamente de lo que hablaba Ernesto, o sea, hay una gran diferencia, o sea, sí se sienten, digamos, orgullosos de su origen, pero ellos se sienten novohispanos, no se sienten mexicanos ni nada de eso. Entonces, pues españoles, digámoslo así, ¿no? Entonces, bueno, depende. El punto de, bueno, sí importa o no importa el voto latino. Sí pueden ver esta gráfica, ¿verdad? Ok, entonces este es el porcentaje de voto en elecciones presidenciales y de midterm, que es el medio término, por grupo etnorracial, no sé si ya me inventé esa palabra, ethnoracial group. Entonces, como pueden ver, hispano de cualquier raza, siempre hay un gap como de entre 15 y 20%, y ese gap no se va a pesar de que todos los estudiantes hispanos que hemos hecho ciencia política hemos tratado de contestar esta pregunta, se los juro, pero no se va y no sabemos por qué. Entonces, bueno, esto viene a colación porque, permítanme, ¿sí va? Ok. Digamos que hay como tres teorías que andan por ahí. Pues los latinos votan menos porque son menos educados, tienen menos nivel de educación, son más pobres, son más jóvenes y muchos de ellos nacieron en otro país y entonces no tienen tanta familiaridad con el sistema político americano. Entonces, pero resulta que ese gap se sigue viendo independientemente del nivel de educación, esto del census, ¿no? Del censo de Estados Unidos. Bueno, también vemos que, como dice Ernesto, hay diferencias por generaciones y resulta que los naturalizados votan más que los de tercera generación. Y les voy a decir por qué esto es muy importante. Porque al fracasar el modelo socioeconómico para entender quién vota y quién no, pues ya nos vamos al DNA político, ¿no? Como decía Huntington, pues resulta que el problema es que el 60% son de origen mexicano, que están formando sus propios grupos dentro de Estados Unidos y no se asimilan. Esa es la palabra que él usa, ¿no? No se integran, no se asimilan. Y el problema es, como vemos en esta pequeña caricatura, yo quiero ser americano, pero ni siquiera, o sea, viva México y down with the USA y ni siquiera saben pues cómo va la bandera, ¿no? Entonces, pues sí tenemos un problema porque este tipo de explicaciones empieza a generar pues mala información. Una pequeña nota, pues Sam Huntington, que escribió todo esto, fue el profesor del creador de Breitbart News, ¿no? De Bannon, que pues, entonces, pues este tipo de ideas sí empiezan a generar mucha atracción porque no sabemos qué pasa con ese gap. Entonces, bueno, también se decía, es que no se moviliza tanto a los hispanos, porque como decía Ernesto, en algunos neighborhoods o en algunos estados conviven diferentes generaciones y hay unos que no pueden votar y entonces, ¿por qué los partidos van a invertir su tiempo y su dinero en movilizar a votantes que a lo mejor ni pueden votar, ¿no? Sin embargo, sí ha habido mucha más movilización y no vemos ese incremento proporcional en la participación electoral de los hispanos. Entonces, pues mi humilde opinión, mi teoría, es que la verdad importa mucho la concentración. La mayoría de los inmigrantes irlandeses y alemanes sobre todo los irlandeses, que estaban en una posición similar a los mexicano-americanos, llegaron a lo que llamamos en American Politics a las machine cities, ¿no? Ciudades donde los partidos los movilizaban, los organizaban, etcétera. Y si ven, mexicano, que es la parte rosa, es todo el sudoeste de Estados Unidos, que tenía unas instituciones diametralmente diferentes. O sea, ahí se trataba de que no se movilizara a la gente para votar. Entonces, yo creo que esto es muy importante, volviendo a lo de los polls, porque resulta que el 50% de los que pueden votar latinos están en dos estados, en Texas y en California. Y uno de esos estados tiene instituciones que vienen desde que hubo la guerra civil en Estados Unidos, en donde se trató de verdad de alienar a las minorías y entonces no son socializados políticamente y todos los polls a nivel nacional pues realmente lo que están reflejando, o sea, hay una sobrerepresentación del latino en estos estados
y no tanto en ciudades o en estados como Illinois, o sea, en Chicago o en Nueva York, donde hay mayor participación política. Ahora, esto importa muchísimo por cómo son las elecciones, ¿no? Por el colegio electoral. Entonces resulta que los latinos, donde hay mucho votante latino, donde realmente pueden hacer una diferencia, como en Texas, Arizona, Nuevo México, partes de California, pues son los lugares donde ellos votan menos, la verdad, y están menos políticamente socializados. Yo hice un estudio en Austin y la gente pensaba que el partido de Obama era el partido republicano, o sea, mucha mala información. Entonces, pues tenemos aquí algo muy complicado. Yo les quería mostrar esto. Digamos, si agregamos a los latinos y otra vez los vemos como probabilidad de que alguien vote en 2008 a nivel nacional, que fue una elección que jaló mucha gente, seguimos viendo ese gap, ¿no? Independientemente de la educación. Pero si nada más analizamos como por ciudades, machine cities, o sea, ciudades donde sí hubo movilización de antaño y ciudades donde no, pues vemos que hay mucha variación. Esto pues no lo levantan las encuestas nacionales porque pues sale casi lo mismo, yo que estoy en ese negocio, sale casi lo mismo hacer una encuesta nacional que una de una ciudad porque necesita uno más o menos el mismo número de personas para hacer inferencias. Entonces, como dice Ernesto, pues han hecho de todo como para poder capturar y ver qué está pasando y si los latinos están apoyando a Trump, pero como que nadie le quiere invertir, bueno, muy poca gente, ¿no? Ernesto mencionó algunos que sí le están invirtiendo. Ay, Luciana, ya me perdí cuánto tiempo me queda. Mariana está controlando, yo no. Ay, perdón, Mariana. No te preocupes, todavía no llegas a los 10, por eso no había puesto mi libreta. Ok, Pero perdón. adelante. Ok, entonces, pues les quiero enseñar esto brevemente, que es otra vez la probabilidad de que alguien vote. Los latinos son los rojos, y en ciudades donde sí hay movilización y sí se socializa a los votantes, la línea roja está casi paralela a la de los afroamericanos y los blancos no hispanos, ¿sí? Está muy paralela. Pero en el sureste, en ciudades como Houston, Los Ángeles y Phoenix, pues se sigue viendo ese gap. Entonces, bueno, eso lo que me dice a mí es, en realidad, o sea, sí es representativa una muestra nacional. Gracias. Sí es representativa una muestra nacional. Sí, claro, es representativa porque la mayoría de los hispanos están en estos estados, pero está sobre representando a los hispanos que viven bajo ciertas condiciones institucionales, ¿sí? Entonces, bueno, esto importa mucho porque también da la casualidad que en esos estados como Arizona, estamos viendo, bueno, Texas, Arizona, California no, pero en Phoenix, por ejemplo, eso nos importa mucho porque la cantidad de gente que realmente sale a votar, pues es de los latinos que tienen derecho a votar, es poca. Es menos de lo que debería de ser, entonces sí, claro que importa su voto, pero pues todavía falta mucho trabajo por hacer no, para socializar y movilizar, para que entonces ellos realmente pues ejerzan sus derechos en esos lugares donde realmente importa su voto. Y ya para terminar, nada más les enseño esta pequeña gráfica que es los republicanos, o sea, aquellos votantes hispanos que se identifican como republicanos o demócratas, ¿sí? Los demócratas es la línea sólida y la otra, los republicanos, es punteada, y cómo han cambiado sus opiniones a través del tiempo. Y llama mucho la atención. Hay pocos estudios que digamos que separan a los votantes por partido y por raza o etnia, y llama la atención porque en realidad los hispanos están muchísimo menos polarizados que los blancos. Ahorita se los enseño. O sea, si ven al final, por ejemplo, ¿no? Para dar un ejemplo, pues aquí, diplomacia, eh, eh, ¿cómo se dice? Gay marriage, matrimonio del mismo sexo. Entonces se empieza a abrir esto, environment, o sea, todo lo que es del medio ambiente, etcétera, realmente empieza a ver, y miren migración, o sea, el gap entre los republicanos y los demócratas, pues es de 30 puntos,
¿sí? Se han dividido muchísimo. Entonces, pues sí quiero, o sea, no sé si ellos apoyan a los republicanos, porque no sé de quiénes estamos hablando. En realidad, depende, o sea, todos los polls que tenemos utilizan una pregunta diferente para identificar a los hispanos. Entonces, sí es verdad que en los estados del sureste, tenía yo, pues justamente en ese mismo estudio que hice en Austin, llegó una chica mexicano-americana y me dijo, profesora, no se vaya a enojar conmigo, pero yo soy republicana, ¿no? Segunda generación. Le dije, no, pues yo no me enojo contigo, pero pues platícame por qué. Me dices que aquí los demócratas no es un partido, o sea, si a uno le interesa la política, uno es republicano. Y a mí me interesa mucho la política y yo fui intern del gobernador, un gobernador que pues era muy antihispano, pero dice, es que no, o sea, sí dicen esas cosas, pero en realidad no son tan malos, ¿no? Entonces, hay mucha confusión y además, en realidad, yo como pollster no metería mis manos al fuego de que se pueden comparar este tipo de polls que hay por estado, porque cada uno utiliza una pregunta diferente para identificar a los hispanos. Entonces, bueno, pues eso es lo que yo les quería compartir de lo que yo he visto, de lo que he hecho y quizá concluir con algo que he comentado, comentamos con mi advisor que él dice que sí, la migración va a ser un issue muy importante en esta elección, ¿sí? Pero estamos en un contexto de polarización política en donde yo la verdad no sé, a lo mejor los otros ponentes quieren tomar el punto. Sí es verdad que es uno de los top issues para los republicanos, para los demócratas, para los hispanos, para los no hispanos, pero yo no sé si alguien que tenga una identificación partidista fuerte, republicana o demócrata, vote por el otro partido, ¿verdad que no? Ernesto me da la razón. O sea, ya está a tal grado la polarización que es primero muerto que votar por el otro partido. Entonces, él insistía, es que esta elección también es un referéndum de la administración Biden-Harris y ellos no lo hicieron bien en cuanto a migración, pero yo no creo que que un demócrata fuerte vaya a tachar y a votar por Trump por esa razón. Entonces creo que me alineo un poco a la conclusión de Ernesto, en donde pues no creo, o sea, sí sé que es un issue importante, pero no creo que sea definitorio para poner el voto para el otro lado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Narayani, por esta reflexión. Sin duda es muy relevante en el sentido de que generalmente en elecciones nos vamos por las encuestas y hay una lección que nos deja súper clara y el método y la representación y la significancia y las preguntas son determinantes para saber hacia dónde va la encuesta, porque después lo que vemos cuando ya sabemos los resultados de la elección es las encuestas nos mintieron y puede ser justo eso, que entre otras cosas haya representación de poblaciones. Y creo que también algo que lo pongo en la mesa, ¿no? Para ir ya recabando preguntas, ya que estamos a la mitad de nuestra sesión, pues justo se sugería, ¿no? Que esta elección tampoco sabíamos muy bien a bien, ya nos decía Narayani, bueno, no sabemos quién se considera hispano, ¿no? O cómo las encuestas consideran hispano, pero decían que se sugería que era la primera elección con una gran mayoría de hispanos en capacidad de votar jóvenes y que esa era también una de las razones por las cuales no quedaba muy claro hacia qué partido político iban a votar. Pero bueno, yo ahí lo dejo un poco. También son muchas cosas las que se dicen, pero doy la palabra al doctor Juan Carlos Narváez Gutiérrez. Si me permites, déjame presentarte brevemente. Él es doctor en Humanidades por la Universidad de Leiden, en Países Bajos. Desde el 2015 dirige Imalab Social y desde entonces ha acompañado proyectos para el sector público y privado como consultor en la OIM, en la UNFPA, en la OIT, el PNUD, ACNUR, UNICEF y GIS, entre otras. Coordinó el taller de monitoreo de política migratoria, es miembro del Seminario Universitario sobre Desplazamiento Interno, Migraciones de Exilio y Repatriación, el SUDIMER, y el Seminario de Investigación sobre Juventud de la UNAM.
También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente es profesor del posgrado en Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM y del doctorado en Derecho en el Instituto de Investigaciones Jurídicas también en la UNAM. Tiene muchísimas publicaciones. Pues bueno, un gusto, Juan Carlos, adelante. Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias, Mariana, muchas gracias al observatorio, muchas gracias, Lu, por siempre invitarme a estos eventos interesantísimos. Hola, Ernesto, hola, Narayami, no te conocía, mucho gusto, Luis, y a todas y a todos que están por acá, muy buenas tardes. Bueno, pues yo, además de este currículum que menciona Mariana, yo podría decir que además podría ser un posible bad hombre. Y un poco, pues ya con esto quiero comenzar. Y yo lo que me voy a salir un poquito a lo mejor de esta tónica que ha manejado Ernesto y también Arayani. Y yo más bien me coloqué como que algunas preguntas, ¿no? Las preguntas de este bad hombre. Eh, ¿Qué esperamos, no? Y por qué es importante los resultados de las elecciones. Quizá porque me coloco pues desde México, ¿no? Desde esta construcción, ¿no? También como epistemológica desde México, que trata de comprender los procesos migratorios en términos como más, o sea, integrales, donde pues vemos el proceso donde un día estás integrado, pero eres generación 1.5 y al otro día estás deportado y estás en México y estás en un proceso de reintegración, ¿no? Y después entras en un proceso de tránsito en tu propio país, ¿no? Al no tener identidad, te conviertes otra vez en migrante irregular, ¿no? En Estados Unidos. O sea, la complejidad de la movilidad también digamos, como que nos ha exigido justo a pensar ya estos procesos, pues desde diferentes puntos, como diferentes puntos de arraigo del pensamiento, ¿no? Entonces, yo lo estaba pensando hoy así, sobre las elecciones y sobre todo los resultados de las elecciones, ¿no? ¿Qué esperamos de ellas y por qué sería importante para quienes estamos de este lado de la frontera, ¿no? Y claro que es muy importante en distintos niveles. Por un lado, a nivel institucional, a nivel relaciones México-Estados Unidos es súper importante, pero también yo lo hablo con este slash de política migratoria, ¿no? Porque es importante también para la política migratoria y para las vidas de las personas del lado de la frontera de Estados Unidos, pero también de este lado, ¿no? Es decir, también las familias que están y las comunidades que de manera histórica ya dependen, ¿no? de estos procesos de inmigración y un poco también de las propias trayectorias de las familias, ¿no? Entonces yo pensaba, pues, dentro de estos niveles, pues claro, hay un nivel institucional que yo lo pienso desde la política migratoria. Y también hay un nivel social, es decir, a nivel personal, familiar y comunitario. Quienes estamos, digamos, como en contacto por diversos procesos, ¿no? Ya sea porque tenemos familiares que están en Estados Unidos, que llevan 20 años sin poder regularizarse, ¿no? O porque tenemos amigas o amigos que tienen hermanos que están en Estados Unidos desde hace 15 años o 20, o quienes tienen menos tiempo, ¿no? Compañeros amigos, periodistas que llevan desde el 2010 en procesos de solicitud de asilo por tema de desplazamiento forzado, ¿no? Por el tema de crimen organizado. O sea, hay muchos factores que nos hacen colocar la mirada en las respuestas y en los resultados de lo que puede implicar esta elección, ¿no? Para las personas que están allá, ¿no? Así para las familias mixtas, ¿no? Familias mixtas donde sabemos que hay madres y padres indocumentados o irregulares, que tienen hermanos que son 1.5 y tienen hermanos que ya son segunda generación. O sea, justo lo decía, no sé si Ernesto o Narayami, o sea, cómo apostarle y cómo llegar a o sea, desde el trabajo del partido cómo llegar a estas personas, que al final son una diversidad en sí misma en un hogar. O sea, no tienes que llegar con un discurso y con una propuesta que les sume a todas y a todos,
pero, o sea, que le sume incluso a los que están acá, en México, o en Salvador, o en Honduras y en Guatemala, que están pensando, o sea, que dentro de su propia tradición ya migratoria, sabemos que hay regiones que ya son tradicionales y que incluso hasta es un rito de paso, ¿no? El salir a migrar a Estados Unidos. Entonces, ¿por qué nos importa y qué esperamos? Pues porque hay impactos a nivel, claro, Estado, a nivel social, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel comunitario. Y creo que eso es bien importante para pensar en estas reflexiones. Y de aquí voy a la segunda, a la segunda pregunta que yo mismo me coloco, ¿no? Pues de dónde partimos, ¿no? Para pensar, pues estas posibles respuestas, ¿no? O en esta futurología, ¿no? No me acuerdo si fue ahorita esta nada, ¿no? Sobre la identidad partidista de las y los jóvenes también, ¿no? O sea, que cada vez está más diluido, ¿no? O que no se sitúan, digamos, como entre rojo y azul, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Pero un poco voy a hacer como un comentario un poco medio sociohistórico, nada más como para decir de dónde venimos, ¿no? Eh, Nuestra última, digamos, como o sea, gran anclaje, ¿no? En términos de regularización migratoria, ¿no? Fue en 1986, ¿no? Y que bueno, de ahí quizá fue un trabajo donde iniciaron desde el partido Demócrata, pero que al final quien lo culmina pues es el Partido Republicano, ¿no? Y entonces si miráramos solamente algunos de esos datos, pues al final el Partido Republicano y fue Reagan, ¿no? Creo que fue Reagan quien impulsa la última gran regularización, ¿no? Eh, pues fue republicano. Y digamos como que él, pues, ¿cómo se dice en términos coloquiales? Se dice, trajo agua para su molino, ¿no? Es decir, eh, pero bueno, pues al final a quien le reditó fue al Partido Republicano y esa administración. Y tuvo muchos efectos en 1986, ¿no? Claro que el gran efecto es esta dispersión. Después de 1986 podemos hablar que en Estados Unidos ya hay comunidad mexicana en todos lados, cambió mucho el mapa de inmigración. Cambió el mapa de inmigración, hubo reunificación familiar y empiezan, digamos, como a configurar estas segundas generaciones, ¿no? Ya desde el 86 ya podemos hablar de terceras generaciones y de estas identidades, ¿no? Y también aquí quiero hablar un poco, hablando de estas identidades, que no necesariamente todas las comunidades, dependiendo de dónde estén, pues, pero no necesariamente todas las comunidades desde esta perspectiva de integración aspiran a esta idea de White America, ¿no? Sino que también hoy podemos hablar de esta perspectiva de Black Mexicans, ¿no? Bueno, pues pensando en qué cadena es esta que ahora dijo que los mexicanos de Colombia y los mexicanos de Chile y los mexicanos de Centroamérica, o sea, pues lo hemos vivido quienes hemos hecho campo, ¿no? Yo haciendo campo en Pico Union me encontraba con personas que decían, eres mexicano, o es mexicano salvadoreño, o es mexicano guatemalteco, o sea, como si, y hablando un poco de las etiquetas y en lo que hablaban, saqué mi libro, ¿no? Un clásico de Susan Oboler, ¿no? Que Susan Oboler aquí no metió esta categoría, ¿no? O sea, eh, latinos, pero también ahora parece que sinónimo de hispano o latino puede ser mexicano. O sea, y lo han vivido quienes han hecho trabajo de campo por allá, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos como que de ahí venimos, después del 86, pues, lo que ha habido, digamos, como son vaivenes, ¿no? Intentos, vaivenes, falta de voluntad política, eventos estructurales que también han, pues, atravesado parte de los procesos de posibles regularizaciones migratorias, ¿no? Pero bueno, pues en el 96 Irira, en el 2001, pues lo que se le llamó justo la enchilada completa, que pues no sucedió por el tema de Torres Gemelas y que de ahí viene toda una reestructura y arquitectura institucional en el propio sistema y que también tiene un impacto bien importante en la naturalización de las personas, ¿no? Y en los sistemas de integración. Y bueno, después, yo creo que después del 2001, eh, será, digamos, como con Obama, donde hay
como incluso es como una efervescencia, ¿no? Y hace rato que hablé, y voy a ir a eso más adelante, ¿no? Yo a este proceso le llamaba como el proceso de, o sea, después, al rato voy a decirles, la siguiente etapa de la plática se llama, aunque siempre pienso que 15 minutos es mucho, pero ya no sé ni cuánto llevo, se llama Después de Obama un desencanto, sobre todo para las generaciones jóvenes, porque en un trabajo en mi libro Latin Yorks, verde, adelante sigo, en Latin Yorks justo me tocó experimentar todo el proceso de construcción de ciudadanía y participación política de jóvenes que no necesariamente, incluso jóvenes que eran esta generación recién llegada, ¿no? O sea, que todavía eran generación indocumentada o irregular, que se apostaron y se pusieron el estandarte y esta playera de Obama, ¿no? De colores, se colocaban, digamos, como estos paliacates de la bandera estadounidense y había una efervescencia y un encanto, ¿no? Hubo mucha participación de jóvenes de generación 1.5, generación, segunda generación, ¿no? Posibles o sea, dreamers, ¿no? Fue un proceso, fue un momento, yo diría, como cumbre de la participación de los jóvenes. Pero bueno, pues sabemos que el periodo de Obama está, digamos, como marcado por varios procesos que no necesariamente fueron positivos para la región de México y Centroamérica y del sur, ¿no? Deportaciones al final del día, no logró, digamos, como cumplir estas expectativas o estas promesas de campaña. Su modo, o sea, quizá, digamos, como el gran aporte será DACA, ¿no? Eh, de la experiencia de Obama, pero digamos como que era demasiada la promesa para lo que se logró, ¿no? Y bueno, ahí hay procesos que seguramente Ernesto Narayami, Mariana los conocen mejor que yo, todos estos procesos que atraviesan el tema de la voluntad y entre la voluntad y lo que puedas hacer, digamos que hay todo un tema, obstáculos, retos, negociaciones, etcétera. Y bueno, llegando a Trump, ¿no? Trump que en estos tres minutos que me quedan, ¿no? Trump, ¿qué pasó con Trump? Bueno, pues Trump pues maneja una teatralidad, ¿no? También, ¿no? Muy importante, e incluso un mito, ¿no? Se convierte hasta como, si lo miráramos desde la construcción del mito, o sea, Donald Trump construye su figura pues alrededor y con el eje y con la mirada totalmente en la inmigración, ¿no? En la inmigración, pues él me puso bad hombre, no me lo puse yo, y digamos como que hay muchos procesos que atravesaron el tema de la propia política migratoria. Y bueno, más allá de hablar de esta idea siempre de la construcción del muro fáctico, ¿no? Del muro en términos, en sentido concreto, pues a lo mejor podríamos pensar que la política migratoria de Trump, pues es uno de los pasos más, mejor dados desde la política migratoria estadounidense para la externalización de fronteras, para la externalización de políticas de inmigración y políticas de asilo. Y bueno, pues hoy podríamos pensar justo que pues pues el muro en realidad está desde Tapachula hasta la frontera norte de México, ¿no? Es decir, el muro no tuvo que ser un muro ¿no? Material, sino es un muro construido también a partir de varios procesos de la propia política mexicana, ¿no? Es decir, la política migratoria mexicana pues se ha delineado sobre esta idea de la frontera vertical, ¿no? Y pues toda la instalación, ¿no? La instalación de infraestructura y la idea de la frontera vertical, pues es lo que hace que México hoy se convierta como en esta especie de muro, ¿no? Ahora, bueno, no voy a hablar de México en 2019, ¿no? Todos sabemos qué pasó con la amenaza arancelaria, ¿no? También sabemos qué pasó con México y otros países convirtiéndose en tercer país seguro fáctico. Vimos el tema del cierre de fronteras, este proceso que les llamo externalización de fronteras y políticas migratorias y de asilo, ¿no? Y bueno, y digamos que eso creo que en el sentido, en esta pregunta de qué esperamos, ¿no? Lo dejo aquí para que lo respondan ustedes.
en este balance entre republicanos y demócratas, ¿cómo nos ha ido a México y a la región de Centroamérica y hacia abajo? ¿Con quién nos ha ido mejor en términos de procesos de inclusión, con procesos de naturalización, y con otros pues procesos que atraviesan el tema de la gestión y la gobernanza de la política migratoria, ¿no? Y para terminar, y un poco pensando en lo que también señaló Ernesto y lo que señaló Narayami, ¿no? Quizá esto ahora que le llamamos a la generación Z, ¿no? Esta generación Z, que es la que estaríamos pensando que estaría votando en estas elecciones, pues es una generación totalmente desencantada, ¿no? O sea, dice Ernesto que en los últimos días, ¿no? Hay un nuevo hilo, hilo de esperanza en términos de Kamala Harris, ¿no? pero, pero igual es como muy débil, ¿no? Es decir, son generaciones que tienen que se asumen de manera más independiente, que no tienen una identidad partidista tal cual, ¿no? Pues son generaciones también, ¿cómo se llama? Nómadas digitales. O sea, hay muchos procesos alrededor ¿no? De estas nuevas generaciones donde yo creería que desde el sistema electoral estadounidense y el sistema de partidos, pues ahí hay como un tema, ¿no? Es decir, todas estas generaciones, esta generación Z, y que, bueno, que seguramente por sus hermanos vienen desencantados del proceso de Obama, pues ¿cómo va a ser su participación? Y yo creo que con eso me quedo, esperando que estas elecciones, pues nos den sorpresas en sentido positivo y no en sentido negativo, pero creo que sí es importante reflexionar sobre, pues, qué esperamos y o sea, o sea, qué podría yo decirle a, a una tía que me dice que está mejor en una comunidad en Michoacán y que me dice, ¿qué es mejor para tu primo que está en Florida? ¿Que gane Trump o que gane Kamala? Y creo que eso es parte como de lo que tenemos que incluir en la conversación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu reflexión, Juan Carlos. Justo esto es lo que siempre nos preguntan, ¿no? ¿Con quién nos va mejor? Y sobre todo, y para presentar al ingeniero Luis Gutiérrez Reyes, pues justo pensar qué pasa en una elección en un país donde la política migratoria como política pública es soberana del Estado de quien la formula y la aplica. Pues ahí tenemos un gran tema porque en muchas ocasiones analizamos el resultado respecto a cómo nos va a ir de este lado. Y bueno, si les parece bien, le voy a presentar y dar la palabra al ingeniero Luis Gutiérrez Reyes. Él es ingeniero y maestro en ciencias de la computación por el Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría de La Habana, en Cuba. En su experiencia destaca el desarrollo de proyectos tecnológicos para medios de comunicación como La Jornada, Telesur y la Organización Editorial Mexicana, en donde creó sistemas para una gestión efectiva de la información para las organizaciones y para el uso de la población. A la par de sus actividades profesionales, ha sido un constante promotor de transformaciones sociales con una visión de justicia social. Actualmente es titular del Instituto de las Mexicanas, nuevo nombre, de Mexicanas y de los mexicanos en el exterior, con el compromiso de fortalecer y ampliar la atención comunitaria para las y los connacionales que viven en otros lugares en el mundo. Bienvenido, ingeniero Luis, adelante. Muchas gracias, Mariana, por la invitación. Saludo a las y los compañeros aquí en el panel. En el nombre que cambiamos al instituto no lleva los artículos, es Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior. Tratamos de condensar un poco más, que sea más fácil, pero no hemos logrado todavía que la gente se aprenda el nuevo nombre. Tenemos que seguir trabajando en una campaña de difusión e información para llegar a esto. Yo quisiera referirme a algunas de los temas que ya tocaron los compañeros y también hablar de lo que estamos haciendo en campo, nosotros en materia de participación en las elecciones. Y ahorita miraba el mapa que presentaba Narayani, interesante sobre dónde está la mayor concentración del voto latino.
Y es uno de los grandes retos que tenemos, ¿no? Si vemos el crecimiento de migración y de comunidades mexicanas en los Estados Unidos, en los últimos años vemos cómo han sobrepasado ya el millón de personas en las Carolinas, en Illinois, en Nueva York, en Florida, en Georgia, y en Nevada, en Colorado, que sabemos hay un crecimiento, una reorganización de la diáspora. Si bien es cierto que sigue siendo una presencia mayoritaria en Texas y California y Arizona, pues sí va creciendo. Pero bueno, no se corresponde la participación con la cantidad de población. Y eso que hemos detectado precisamente en recorridos de campo, decenas de miles de personas, fundamentalmente de población indígena, trasladados pueblos completos a los campos de Indiana, Nebraska, Montana, que no están debidamente cuantificados y mucho menos pues tienen una participación política. Ahorita que preguntaban, Juan Carlos, que decía que le recomendarías a alguien, si vemos lo que pasó, y es un fenómeno que seguramente Ernesto lo tiene documentado, en la pasada administración Trump, vimos un desplazamiento de decenas de miles de personas, sobre todo trabajadores agrícolas, trabajadores de los suburbios, que emigraron hacia el Canadá, precisamente huyendo de las políticas de Trump, ante el miedo de quién sabe qué va a pasar. Vimos un incremento sustancial de la población mexicana en Canadá, donde teníamos menos de 100,000 mexicanos y hoy tenemos cerca de un cuarto millón y una gran parte vinieron de Estados Unidos. Si bien es cierto que muchas personas han ido buscando asilo, que por eso las restricciones que ha puesto Canadá en materia de visados y de entrada a Canadá, pero comparativamente contra los que han llegado desplazados desde Estados Unidos, ha sido mucho mayor lo que ha llegado a Estados Unidos de gente que estaba en los ciclos agrícolas, gente de todo tipo de trabajos en servicios que salieron huyendo. Entonces, ante la perspectiva del discurso de Trump, que si Trump ganaría, yo creo que parte de lo que veríamos sería otra vez desplazamiento de personas hacia el norte y, ¿por qué no?, también hacia el sur. Durante esa época también hubo mucho retornado a México y en 2020 precisamente se tuvo que iniciar o establecer un mecanismo interinstitucional de atención integral a personas en retorno, porque solamente se tenía el mecanismo con el Instituto Nacional de Migración en los puntos de entrada, en los puntos de retorno, pero para los deportados, donde llevabas un mecanismo, un protocolo de identificación y una reorientación hacia cómo ayudarles a trasladarse a lugares de origen, cómo presentarse en México, pero el porcentaje de los que entran a México vía deportación en comparación contra las personas que regresan a México por cualquier otra circunstancia, pues es mucho menor. Son decenas de miles de personas que están regresando a México cada año en cuestiones de salud, de educación, incluso de jubilación, de reunificación familiar, pero de ahí no tenemos identificados quiénes vienen por circunstancias, por decisión personal o quiénes vienen por miedo. Pero sí se vieron que aumentaron los flujos de retorno durante la administración Trump. No obstante, si vemos hablando de los temas migratorios y los temas de regreso a México, no obstante, pues el, durante la administración Obama y en la actual administración es cuando más deportados ha habido. O sea, Trump construyó un muro, Trump nos amenazó con el muro, Trump puso estos albergues horrorosos de separación de niños de familias, pero en números totales, si vemos la cantidad de deportados, durante la administración de Trump no llegaron ni a medio millón y con Obama fueron casi 3 millones. Con Biden ya pasa del millón, entonces estamos viendo que si el discurso demócrata es integración, en la práctica es de segregación y de deportación. Entonces, el miedo está en el discurso de Trump, pero las acciones reales están en el otro bando. Entonces, si nos ponemos en la balanza, pues habría que analizar en cuanto al impacto a la comunidad, qué es lo que les beneficia y qué es lo que les perjudica. Seguramente habrá más redadas, seguramente habrá más restricciones en cuanto a conseguir documentos, seguramente habrá mayores restricciones a las ciudades santuarios y la gente vivirá con mayor miedo, pero en una segunda etapa a lo mejor viene con una política más xenófoba, pero si lo vemos, lo vemos en números totales, lo que ha ocurrido, ha habido más deportación en los gobiernos demócratas en las últimas administraciones. Por otro lado,
si bien la preocupación que tenemos y es donde, hasta donde podemos trabajar o caminar desde el punto de vista como gobierno de México a través de la red de consulados en los Estados Unidos. Tenemos 53 consulados, se han aperturado 3 en los últimos años, precisamente para ir a donde está la gente. Y aún tenemos demanda de tener en algunos estados del sur, por ejemplo, en Tennessee, en Alabama, donde la población va aumentando y no tenemos consulados. Se atiende desde Atlanta, y Atlanta tiene 3 estados, o tiene una circunscripción gigantesca, por lo tanto, pues los servicios no son lo que debieran ser de acuerdo a las demandas de la población. Y también tenemos consulados obviamente rebasados, como en Dallas, Houston, Los Ángeles, que la población sobrepasa los 2,5 millones de personas, y tienes una oficina pues, que te puede atender hasta 800 personas por día. Entonces ahí está uno de los grandes retos, pero mayor población mexicana no necesariamente recibe atención por parte de las personas que participan en elecciones, que son electas tanto a nivel local como federal, hablando solamente de congresistas y senadores. No voltean a ver precisamente a la comunidad mexicana como si voltean a ver aquí ya pusieron el ejemplo, la comunidad boricua, la comunidad cubana, precisamente porque esas poblaciones participan más, votan más, entonces, por tanto, pueden demandar más la atención de los políticos para diseñar políticas públicas. De ahí que una de las iniciativas que hemos estado trabajando y coincidió con un acercamiento que tuvimos con el Servicio de Naturalización de Estados Unidos, que se acercó a una plática con nuestra embajada en Washington, con el embajador Esteban Moctezuma, y nos plantearon, hay casi 2 millones de mexicanos, mexicanas residentes en los Estados Unidos que son elegibles para ser ciudadanos. Y no logramos convencerlos, no logramos llegar a ellos. ¿Cómo podemos trabajar en conjunto? Y bueno, los consulados de México, se ha trabajado mucho para que se consideren por nuestra población zonas seguras, zonas de orientación y de servicios, con todo y los retos que aún tenemos de atención al público, pero es un lugar donde hemos llevado fomentando diferentes iniciativas en materia de salud, educación financiera, cultura, vinculación con nuevas generaciones, y podemos llegarle a un público al que podemos transmitirle un mensaje. De ahí que desde el año pasado hemos estado trabajando precisamente de mano de nuestra embajada en Washington con la red consular para empezar a promover estos temas de ciudadanía y poder incluso llevar alianzas con organizaciones nacionales como Mi Familia Vota u organizaciones locales como Chicanos por la Causa y otras, precisamente para estar incentivando y que los consulados se conviertan también en una sede donde la gente reciba orientación sobre cómo poder caminar hacia la ciudadanía y sobre todo el mensaje es, no porque se hagan ciudadanos dejan de ser mexicanos. No están renunciando a su mexicanidad, no están renunciando a su derecho a ser mexicanos por optar por una ciudadanía. Pero sí es decir, oye, estamos fomentando que cambien su estatus porque de aquí van a poder ejercer otros derechos y van a tener una seguridad plena. Es una green card, que es la que tienen muchos de los residentes, es revocable. Entonces, si te metes en problemas políticos, lo sabemos, pues puedes ser sujeto a que te la revoquen si has deportado. Entonces, hemos empezado estas campañas trabajando con los consulados, con aliados, y nos encontramos en un proceso. Primero era cambiar el discurso, porque antes que un consulado mexicano estuviera promoviendo que un residente mexicano en Estados Unidos se hiciera ciudadano, iba en contra de lo que una oficina diplomática debería hacer. Una oficina diplomática promueve su país, su ciudadanía, y no la de otro país. Pero viendo en términos de derechos, de protección y de apoyo a la comunidad, ese discurso ha cambiado y ahora estamos sí fomentando ciudadanía. De ahí que hemos estado estableciendo unas ventanillas de educación cívica. Aquí ya se habló, lo dijo mucho Narayani, el tema de la educación, de cómo fomentar que la gente entienda el proceso, que participe en el proceso y se haga responsable también de poder ejercer su derecho y emitir su opinión sin miedo. Entonces, de ahí que hemos estado implementando estas ventanillas de educación cívica en los consulados. A la fecha hemos aperturado 12. Nos estamos enfocando en los consulados que están en las ciudades, que en los últimos censos, en los últimos datos, se ha convertido donde la primera minoría es de origen latino y que su componente es fundamentalmente mexicano. Para estas acciones que llevamos a cabo desde los consulados, ya no lo vemos solamente que es para mexicanos, sino también para comunidad latina en la ciudad. Muchas de nuestras iniciativas se abren las puertas para recibir a migrantes
latinoamericanos de cualquier otra nacionalidad que puedan usar nuestros servicios a los que podamos también apoyarlos. Y este servicio que es ciudadanía, pues creo que es muy importante extenderlo, sobre todo que el objetivo es este, que la gente no solo se hagan ciudadanos, sino también con otras organizaciones trabajar. Es la rayita en la que nos tenemos que mover con mucho cuidado para no entrometernos en los asuntos internos en Estados Unidos. Si nos fomentamos ciudadanía, les llevamos quien les explique, les dé talleres sobre derechos, sobre participación y invitamos a otras organizaciones para que aprovechen el espacio para hablarles ya del tema de registro, de voto y además de postulación. Hemos estado también incentivando que se puedan detectar liderazgos con los cuales ya reciban otro tipo de orientación para ayudarles a que vayan en ese camino de postularse. Ahí, y a cualquier puesto de elección popular lo vemos que están los distritos escolares donde forman las nuevas generaciones y tenemos el gran reto de que hay pocos mexicanos, incluso latinoamericanos, teniendo las posiciones en los consejos de distritos escolares en lugares donde la población es mayoritariamente de origen mexicano. Bueno, entonces también estas ventanillas están ahorita enfocadas en regresar los talleres en conjunto con los consulados, pero también darle acceso a las organizaciones. Se han hecho, sobre todo en Dallas, que ha tenido un gran impacto. Se ha atendido ya a más de 60,000 personas en los últimos meses y el porcentaje de conversión a ciudadanía pues, es interesante. Estamos también en pláticas con organizaciones que nos ayuden a fondear a personas que no tengan el recurso para pagar un trámite que está cerca de los $900 para que puedan a llevar a buen término. Y también bueno, se nos han invitado cuestiones educativas para la enseñanza del inglés, enseñanza de la historia y preparar a la gente. El objetivo, que la gente participe más, que la gente tenga mayor participación política en los Estados Unidos, si queremos que la voz de las comunidades latinoamericanas sean escuchadas por los políticos locales, tienen que ejercer el derecho al voto. Y entonces, de ahí estamos enfocados en ir creciendo. Ahora mismo, con las organizaciones, estamos trabajando y con las ventanillas y con las organizaciones de mexicanos en Estados Unidos en la promoción de la participación para las próximas elecciones. Sabemos que queda poco tiempo para el registro. El registro termina los primeros días de octubre, entonces están ahorita trabajando todos para promover el registro y a partir de ahí el tema de la movilización para la participación. Yo creo que aún falta mucho tiempo para que el voto latino sea decisivo en la elección presidencial, pero hay que empezar a trabajarlo ya, desde ahorita seguirlo fomentando para que en un futuro sea una realidad que va camino a la comunidad latina a ser la primera minoría en ese país, que pueda ser escuchada, que esté representada y que tenga el derecho a ejercer y que las políticas públicas sean diseñadas, pensadas en esta población, que a pesar de que los números hablan de que cada vez hay menos personas llegando a la frontera, la estadística real en Estados Unidos es que va aumentando precisamente la población y en todo el país. Ya no se circunscribe solamente a California, Texas y Nevada, Arizona, sino que vemos que la población va aumentando en lugares tan remotos como Montana, Nebraska y Idaho y demás. Creo que ya llega a los 15 minutos. Sí, ya lo vi el letrerito. Yo me puse aquí también mi cronómetro. Gracias, Mariana. Entonces, pues fundamentalmente estamos trabajando en ese sentido y ahorita el reto es precisamente lo que tuvimos una reunión la semana pasada en Dallas con todas las organizaciones y lo que hablamos es, vamos ahorita a enfocarnos en el tema de la elección en noviembre, pero vamos también pensando en las intermedias del 26 y en las presidenciales del 28, pero además con esto estamos también trabajando para las próximas elecciones en México, en el 27, para la renovación de Cámara de Diputados y de los gobiernos y de gobiernos estatales que van a participar. Estamos trabajando con los nuevos legisladores migrantes para promover precisamente esta figura, esta posibilidad de participación. Entonces queremos fomentar, y con esto cierro, fomentar que la ciudadanía, convencer a los mexicanos que ya están residiendo en Estados Unidos que se hagan ciudadanos estadounidenses y que participen, pero también a las nuevas generaciones de mexicanos nacidos en Estados Unidos que opten por la ciudadanía mexicana, que tengan ambas ciudadanías y queremos ver que la comunidad participe en ambos lados de la frontera, allá para presionar políticas públicas que mejoren las condiciones de vida de la comunidad en Estados Unidos y del lado acá para que quienes envían las remesas, quienes participan en el crecimiento económico del país, tengan acá el derecho a expresar cómo se diseñan políticas públicas en las comunidades de origen y cómo se gastan los recursos que llegan vía las remesas. Gracias.
Muchísimas gracias, ingeniero Luis Gutiérrez. Qué interesante. Estoy segura que muchos de los que nos están siguiendo no conocían esta iniciativa del IME. Si les parece bien, tenemos muchísimas preguntas. Agradezco a todos los que nos están siguiendo por el Zoom y también por el canal del YouTube. Les propongo que cada uno de ustedes tenga 5 minutos para responder la pregunta o las preguntas que ustedes consideren. Voy a leer 6 nada más, porque ya hay muchísimos más, pero que tienen de alguna forma, digamos, algún nivel de conexión. Voy a omitir justo la que ya ha respondido el doctor Castañeda en chat. Entonces, las preguntas son las siguientes. Los estados clave para demócratas son Nueva York, San Francisco y Chicago. Yo creo que están pensando en los estados péndulo y si eso puede determinar o no la elección, aunque decían que Pensilvania, ¿no? Era uno de los importantes. Otra pregunta es, ¿qué cantidad de votantes se estima que acudirá a ejercer su voto, su derecho al voto en el proceso electoral en los Estados Unidos? Una pregunta tiene que ver con qué papel juegan las redes sociales en esta nueva realidad electoral en las elecciones de Estados Unidos. ¿Cuáles son los retos que enfrenta México en la agenda migratoria ante la posible reelección de Trump o la continuidad del Partido Demócrata? Una más, ¿consideran ustedes que las y los votantes hispanos pueden definir una agenda política para la próxima administración, considerando los dos posibles escenarios en el resultado de la elección? Y finalmente, ¿cuáles consideran ustedes que han sido los principales temas y prioridades que formaron parte de la política migratoria durante las administraciones de López Obrador y Biden? Qué difíciles preguntas. De nuevo, creo que vamos de regreso, así es que, señor ingeniero Luis, si no le molesta, vamos primero con usted, 5 minutos, igual le pongo 1 minuto, ¿no? Al final, dale. Entonces, vamos con, querido Ernesto, adelante. Tienes muchas preguntas ahí. Gracias, Mariana. Sí, a ver, brevemente. Las redes sociales, por ejemplo, es muy importante. La gente cada vez está viendo menos los medios en español únicamente. Tiene la ventaja también de ver medios de sus países de origen, así que también lo que dice la televisión mexicana es importante para el votante en México y los medios, por ejemplo, basados en Colombia, también tienen mucho efecto en la opinión pública en Miami, por ejemplo. Entonces es también transnacional de las dos vías, pero mucho se manda por grupos de WhatsApp, entre familiares y amigos, y mucho se manda también sí, en las redes sociales, TikTok, Instagram y demás. Mucha desinformación, por un lado, que hay que tener peligro. Hay un sitio web que se llama Fachequeando, que es muy bueno, se inició en Argentina y ahora está para las comunidades latinas o de habla hispana en Estados Unidos, para informar o atacar la desinformación un poquito. No se dan abasto de todos los mitos que hay, pero es importante apoyarlos y seguirlos, distribuir eso a las abuelitas, a las tías que luego entienden mal las políticas públicas y los argumentos. Curiosamente, en los medios sociales también se distribuyen mucho videos de comediantes americanos en inglés, Daily Show, pero también casi todos los programas nocturnos en Estados Unidos. Hay, no porque sean liberales, no porque sean partidistas, pero se burlan de lo trágico, se burlan pues sí, de lo ridículo, por no me la palabra, pero hacen broma de las cosas increíbles que dice Trump. Entonces sí de una manera muy importante de crítica sociológica a veces y de campaña indirecta de los demócratas al atacar a Trump de una manera cómica, muy llegante, que luego algunos periodistas americanos, porque hacen el centro, no quieren tocar. Entonces también es parte de la conversación en redes, pero también hay círculos de desinformación, sobre todo para hombres jóvenes, que se meten en unas teorías de la conspiración muy peligrosas y muchos latinos caen también ahí en esas redes pegajosas de desinformación. El agenda política latinoamericana, en Estados Unidos latina, no existe, yo creo que en parte por lo que sea Nayani, de que la participación electoral del latino todavía no es suficiente para hablar de este latino que se despertó, que esté en estados que sean bisagra o que podrían
favorecerse, porque también, como decían allá, ni donde están movilizados los inmigrantes, Nueva York, la ciudad de Nueva York, California, ya son estados muy demócratas, entonces no hay un beneficio extra en esa movilización. En los estados bisagra no hay tanto, pero fueron claves en la victoria de los demócratas en elecciones pasadas, por ejemplo, en Nevada. Yo creo que van a jugar un papel muy importante los latinos, sobre todo mexicoamericanos, en Arizona, parte por el congresista Rubén Gallego, de origen colombiano, que está usando muy bien su identidad como migrante y no siendo anti-inmigrante contra una candidata al Senado que es muy xenófoba. Entonces va a ser importante. Un par de declaraciones rápidas. Estoy muy de acuerdo con lo que dice el señor Luis Gutiérrez de las deportaciones, pero nomás un poquito de bemoles. Es cierto que Trump habla mucho, pero no deportó tanta gente, pero había mucho miedo, lo cual es tremendo, y deportaba gente en lugares de trabajo y demás que ya había hecho Bush y administraciones pasadas. Es cierto que Obama deportó más gente que nadie en la historia reciente, pero en teoría la defensa de ellos, y de cierta manera cierta, es ilusa, pero cierta, era por complacer a los republicanos para tratar de pasar una migración, una reforma migratoria ya que estuviera asegurada la frontera, lo cual es imposible, ¿no? Entonces creo que aprendieron un poco Biden y Harris de esa mala experiencia. Biden ha deportado un número muy mayor o por mes ahora que lo que hacía Trump, totalmente cierto, pero si bien entiendo yo, y corrígeme si estoy equivocado, pero creo que son sobre todo gente que acababa de cruzar la frontera, que tenía poco, que estaban tramitando, algunos, por ejemplo, haitianos, algunos los dejaban quedar, les daban TPS, y a otros los deportaban de regreso a su país o a China. Entonces no es tanto, Biden casi no ha deportado gente de las ciudades como Nueva York, Chicago, ciudades santuario o de lugares de trabajo. Entonces es una diferencia importante ahí, pero igual los números son importantes. Y lo que preguntaba, si mi prima o mi tía está viviendo en Miami o en Georgia y es indocumentada o no, como latina migrante, ¿qué le conviene más? Yo sí haría el argumento normativo, pero empírico, de que a pesar de que no han hecho ninguna maravilla, ningún milagro, ni mucho progreso, los demócratas con un discurso más de bienvenida, más de integración, más amigable, más multicultural, de un Estados Unidos multicultural, y uno no puede tener acceso a la clase media y éxito sin importar, como dice Kamala Harris, el idioma que habla la abuelita, la religión que uno tiene, el color de piel. Es un mensaje bonito, no es real en México, no es real en Estados Unidos, pero es una aspiración positiva, que los republicanos se han dado por vencidos en crear eso. Entonces, eso crea a largo plazo para los hijos de latinos creciendo en Estados Unidos, qué tanto más o menos se racializan, que haya Trump en el gobierno burlándose de las minorías, de los menores hablando de los bad hombres, o que sea una Kamala Harris que sea un poquito más benigna y aunque no pueda pasar una reforma migratoria si no tiene mayoría en el Congreso y en el Senado, ese nivel simbólico que se vuelve real a corto y largo plazo. Entonces, sí, los demócratas son una mejor apuesta, sin decir que van a cambiar toda la política exterior para Latinoamérica o México, pero sí son mejores para los latinos aquí, entre las dos opciones. Gracias. Muchísimas gracias, Ernesto. Entonces vamos por los demócratas, dirían. Aunque hay también hay estudios muy interesantes sobre esta percepción en América Latina que los demócratas es más fácil, ¿no? Una relación más tersa que con los republicanos, pero eso sería cuestión de otro seminario en el cual podemos discutir. Narayani, adelante, por favor. A ver, muy rápido. Es que preguntaban que cuáles eran los estados que se están disputando en esta elección. Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Norte Carolina, Pensilvania y Wisconsin. Entonces, realmente para el voto hispano, pues es Arizona y Nevada, donde hay suficientes personas que pueden votar. A mí me sigue doliendo mucho Texas porque no, o sea, realmente sí, que el voto hispano no tenga ese impacto en Texas es por lo que comentaba el ingeniero, ¿no? O sea, que la gente no se naturaliza. Me impactó muchísimo estar en Austin haciendo trabajo de campo porque realmente veía uno el impacto de estas, pues leyes, formas de operar de Texas en donde la segregación, o sea, viven en un apartheid ahí los mexicano-americanos, terrible. Y creo, porque también dice uno, bueno, los republicanos y los demócratas, pero ¿cuáles republicanos y cuáles demócratas? Porque no sé si podemos hablar del partido republicano así como cuando hablábamos de Reagan y el partido de McCain, o sea, acaban de echar a mucha gente como McCain,
¿no? Al senador Flake de Arizona, precisamente. O sea, ese tipo de republicanos que entendía cosas de migración, pues ya no existen en el Partido Republicano. Entonces, pues me preocupa Texas. Muchos tenían como la idea de turn Texas blue, o sea, que se vuelva demócrata. Pues a mí lo que me importa es eso, que participen. Le echo muchas porras, ingeniero, a que esté haciendo ese trabajo, la verdad, porque, o sea, no es solamente interferir políticamente, es que de verdad viven en un apartheid ahí los mexicanoamericanos. Había viejitas con 1000 años, ¿no? Viviendo ahí, que no se naturalizaban porque les daba miedo de verdad, qué les iba a pasar. Entonces, bueno, eso. Y yo les quería comentar, estábamos hablando como de las generaciones, y veo que ahí también había algunas preguntas sobre las generaciones. Esas gráficas que les mostré, nosotros tratamos de hacer un paper sobre diferencias de los que se identificaban con uno u otro partido, a través, bueno, viendo las diferencias étnicas y también las diferencias por generación, y de verdad se los juro que buscamos hasta abajo de las piedras, y de hecho las generaciones nuevas están más polarizadas que las viejas. O sea, están todavía más. Pensábamos que con los hispanos, los asiáticos y qué sé yo, los millennials, que es más diversa esa generación, que iba a haber menos polarización política, y resulta que no, que están igual o más todavía, ¿no? Entonces, bueno, antes los independientes estaban en medio de los demócratas y los republicanos, y ahora resulta que los independientes están o a la izquierda de los demócratas o a la derecha de los republicanos. Entonces, bueno, ya cierro con eso. O sea, es que hay que pensar en ese contexto, porque sí me da miedo, o sea, lo que acaba de decir Ernesto, ¿no? De que Kamala Harris tiene un buen discurso, y claro que te ayuda como mexicano estando allá a tener algo más friendly que lo que vivimos allá en el 2016. Ernesto, no sé cómo te fue, pero a mí me fue muy mal. Ya estoy de regreso, ya soy retornada precisamente por toda esa situación. Yo creo que los demócratas están mucho, o sea, y también los republicanos tienen menos opción para ser gentiles y amables e integrar a los latinos, a menos de que de verdad los hispanos y los latinos demuestren que tienen el potencial de voto que tienen los afroamericanos. Y entonces ya en el discurso se les respetará más, pero sí me suena como un retroceso. O sea, si vemos, creo que el día antes de que mataron al presidente Kennedy estuvo en LULAC, y si ven ese discurso, no, hombre, o sea, comparado con lo de Kamala, con Hillary, con todos los demás, o sea, ella salió diciendo, los hispanos tienen más derecho o más raíces en este país que la familia de mi marido. O sea, dijo eso, ¿no? Entonces, en español, la primera dama. Entonces, pues creo que sí está muy limitado lo que puede hacer cada partido por los hispanos, a menos de que ellos de verdad demuestren que castigan a los que hablan mal de ellos, y a que se movilicen y a que se vuelvan ciudadanos. Gracias. Muchísimas gracias, Narayani, por tus reflexiones y bienvenida a México. Por favor, José Carlos, por favor, Juan Carlos. El micrófono está. Muchas gracias, Mariana. Bueno, retomando un poco los comentarios. Bueno, gracias, Ernesto, ¿no? Voy a transmitirles tu WhatsApp a mi familia, y ya tú los convences. No, muchas gracias. O sea, sí, yo coincido con usted. O sea, las preguntas que pongo también son o sea, pues, son como para mover el piso, ¿no? Y sí, justo para saber cómo nos posicionamos. Yo creo que yo también me posicionaré como tú, pero la historia también nos ha dicho que tampoco es tan distinto en términos macros, ¿no? Y ahora voy con la primera pregunta. La primera pregunta que nos comparte Mariana tiene que ver con si si consideramos que los votantes hispanos pueden definir una agenda política. Yo creo que ya la definen, es decir, no en términos quizá a nivel nacional, pero sí a nivel local, ¿no? Es decir, a nivel local creo que hay mucha fuerza de las organizaciones eh, comunitarias, ¿no? De las organizaciones de oriundos, ¿no? Pienso en, por ejemplo, en la experiencia en mi trabajo que he hecho en Los Ángeles, ¿no? El trabajo que hacen las organizaciones de salvadoreñas y salvadoreños en Los Ángeles,
pues o sea, son un bastión y son en realidad como un grupo muy importante en términos de la presión política a nivel local, ¿no? Hablo a nivel distrito, en términos de educación, en términos de otros procesos. Lo mismo también pienso en Nueva York, ¿no? La población de la comunidad dominicana, ¿no? En Washington Heights, o sea, a nivel local, ¿no? Tiene un impacto muy importante, ¿no? Pues la comunidad inmigrante en general en Queens, ¿no? O sea, Queens es el distrito, creo, más multicultural que existe, ¿no? Se hablan todas las lenguas de todos lados, ¿no? Entonces creo que sí define, o sea, sí define la población hispana y la población inmigrante sí va definiendo muchos procesos que a lo mejor no se observan desde acá, desde procesos más amplios, pero que a nivel local o en términos subnacionales sí se observa, ¿no? Y creo que ese sí en todo caso, tiene que ser tiene que haber desde las organizaciones, y aquí que está Luis, ¿no? Luis Gutiérrez, ¿no? Seguramente él tiene mucho contacto con todas las organizaciones que están instaladas ya por todos lados en Estados Unidos. O sea, hay que fortalecerlas, ¿no? Hay que darles capacidades para que se profesionalicen en muchos sentidos, ¿no? Para esas organizaciones y esas personas finalmente son quienes pueden ser las voceras para los procesos que dice Luis, ¿no? O sea, para que no le tengan miedo a ir a un consulado, porque muchas personas tienen miedo a ir a un consulado porque es un espacio pues de autoridad y del Estado, y no saben, ¿no? O sea, no van porque no saben. Personas que no han sacado la acta de nacimiento para sus hijos, para la doble nacionalidad, porque tienen miedo, porque creen que van a entrar en una lista donde los van a poder deportar. O sea, muchos procesos, ¿no? Que están, digamos, como en este imaginario y que es importante justo traspasar esa frontera, ¿no? Sobre esa pregunta creo que hay mucho que hacer a nivel local, ¿no? Y que ya se está haciendo también, ¿no? Pero hay que fortalecerlo. El tema de las prioridades de la administración de AMLO y de Joe Biden, creo que ha sido o sea, el discurso de la política mexicana no se ha movido desde el principio. Es atacar las causas estructurales de la migración, ¿no? Pero se han quedado afuera los procesos que están sucediendo, migraciones forzadas, por violencia, migraciones climáticas, ¿no? Procesos de migración forzada por temas políticos, Venezuela, Nicaragua, que en realidad muchos de los procesos, ¿no? Hasta antes quizá del tema de lo que hizo Bukele en El Salvador, ¿no? El tema de la violencia social y la extorsión y el reclutamiento era parte es decir, por ejemplo, los programas ni Construyendo Vida ni Sembrando, no, ¿qué? Construyendo Futuro y Sembrando Vida son respuestas para estos problemas estructurales, ¿no? Ese es un gran tema y por eso en realidad siguen fluyendo las personas. Ahí este flujo que va y viene, ¿no? Hace ratito justo vengo determinar un taller de co-creación de un diagnóstico regional sobre movilidad humana en la región, ¿no? Y pues, los temas ahí están, ¿no? Y siguen presentes. Entonces, eh, la relación ha sido una relación donde quizá la Declaración de Los Ángeles, ¿no? Han propuesto algunas iniciativas interesantes, pero en términos de la implementación, pues ahí va, ¿no? Es decir, creo que lo que hace falta en términos de política migratoria en México, en esta idea también soberana, es pensar justo el potencial, ¿no? Como región, como país. Es decir, si la política migratoria estadounidense nos ha impuesto ser un muro, ¿no? Y un obstáculo, nosotros cambiémoslo, seamos una alternativa, ¿no? Que el país sea esa alternativa, este último punto de llegada, y ahí habría que cambiar toda la política migratoria, una política migratoria más de hospitalidad, más de integración, ¿no? Proyectos de integración más amplios, ¿no? Pero bueno, darle más dinero a la Comar, que Comar tenga un programa de integración, que Comar tenga un programa como
como estos de Canadá, de culturación o culturalidad o algo así, para que las personas se integren de una manera más amplia, ¿no? Entonces, no sé si ya me comí mis 5 minutos, Mariana, seguramente sí, pero bueno, pues ahí me quedo, y los retos hacia, si llega Trump, no sé, los retos, ya creo que ya tanto Narayami como Ernesto los han planteado y los han respondido seguramente mejor que yo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por tus comentarios finales. Y finalmente damos la palabra al ingeniero Luis. Adelante. Gracias. Este, Retomando un poco lo que dijo, lo que decía Ernesto. O sea, yo digo, obviamente desde el gobierno no podemos pronunciarnos para quién le vamos, ¿verdad? Pero nuestras ventanillas cívicas y la estrategia que estamos llevando a cabo de ciudadanía y promoción de la participación, lo estamos haciendo con mi familia Bota. Entonces, ya sabes de qué lado estamos. Entonces, y sí vemos y tienes toda la razón, o sea, esta posibilidad de tener a la segunda mujer presidenta de América del Norte, hija de migrantes de color, obviamente abre unas posibilidades de empoderamiento de las minorías, de mayor participación, de integración, de reconocer la multiculturalidad de ese país. Obviamente, pues ese sería mucho más benéfico para nuestra comunidad que un discurso como del posible vicepresidente de Trump, que es poner por encima de la agenda nacional esta visión tan estrecha, profundamente religiosa del grupo blanco del centro. Eso sí pondría en mucho peligro todo lo demás. Y veríamos, yo creo, no sé si lo has estudiado, Ernesto, pero me parece que no solo veríamos gente huyendo hacia el Canadá, sino también gente huyendo de los estados del centro de Estados Unidos hacia las costas, hacia los lugares más seguros. Y en lugares donde han llegado decenas de miles de latinoamericanos en los últimos años a trabajar a las granjas de leche, a las granjas de caballos, todo eso, en todos esos estados del blanco profundo, ¿no? Del Midwest. Y incluso donde ahí tenemos algunos consulados que han ido aumentando en cantidad de trabajo y estados de donde han salido la mitad al menos de estas iniciativas de ley xenófobas, antimigrantes, a las cuales estamos con abogados en todos Estados Unidos y en la Suprema Corte litigando, y va desde Florida hasta el Centro Blanco, ¿no? Entonces sí es una preocupación. Y decir, bueno, California ya es demócrata por sí, pues ahí también, permíteme diferir, porque hay precisamente una preocupación que la franja central de los valles, eso está en peligro. Ahí cada vez vemos una avanzada más importante del lado republicano que pudiera llegar a afectar este paraíso demócrata de California. Y por otro lado, en Texas, que sí, Texas nos preocupa, Narayani, y nuestro proyecto de ciudadanía y de participación lo hemos llamado el Proyecto Texas, porque sí, es el segundo estado donde hay más comunidad de origen mexicano, son más de 9 millones, casi 10 millones, y sí, y ahí tenemos fácilmente la mitad de la gente que no se ha hecho ciudadana. Y con la que hay que trabajar para decirles no tengan miedo, participen. Pero por otra parte, los que sí participan y vemos el liderazgo político de la comunidad, y tienes ahí una congresista de origen mexicano que se va a reelegir y que es profundamente republicana y profundamente antimigrante. Y vemos a esta franja de los mexicanos en el sur de Texas que son antimigrantes. Entonces, es una preocupación. Ustedes llegaron, se asentaron, pudieron hacer su vida y ya no quieren que lleguen los que también quieren hacer lo que ustedes hicieron en algún momento, ¿no? Entonces, sí, el reto de Texas yo creo que el doble o el triple que cualquier otra parte de los Estados Unidos. Y en el tema de los flujos migratorios, José Carlos, también nos preocupa, y creo que lo que vamos a ir viendo tiene que ver con la visión de ambos partidos. Vemos cómo van a estar administrando los flujos migratorios porque es un país que cada vez va a requerir mayor mano de obra, van a requerir más trabajadores, pero desde el punto de vista económico les conviene fomentar, por eso estos acuerdos, estos arreglos que están intentando con México y otros países para el tema de las visas de trabajo, las H2A, las H2B, les conviene más este mecanismo
porque son gente que no van a tener derechos laborales en Estados Unidos, no van a poder sindicalizar, y su ingreso en relación con un trabajador que sí, que tenga la posibilidad de tener un trabajo directo en Estados Unidos, pues el salario va a ser menor del que va, del que va temporalmente. Y entonces, de ahí que a ninguno de los partidos le convenga una reforma migratoria. Van a estar jugando con estos flujos de que traigo trabajadores baratos, a los que tengo, los voy a presionar de que si no bajan a sus intenciones económicas, pues no van a tener trabajo. Y vemos estos cinturones de miseria en las grandes ciudades estadounidenses, donde comparten la pobreza entre la comunidad afroamericana y la comunidad latinoamericana. Y eso, si bien el modelo que está impulsándose, que hay que impulsar el presidente López Obrador es, por lo menos hablemos de que sea una migración ordenada, segura, que tengamos mecanismos de colaboración con los que tenemos con Canadá en cuanto al programa PETAT, de que sabemos a dónde va la gente, quién los contrata, qué condiciones de vida tienen. Y a Canadá van 30,000, 35,000 trabajadores. A Estados Unidos, con el aumento de las visas, estamos viendo que vamos a llegar al 500,000 de personas, de las cuales el 90% no sabemos en dónde están, ni en qué condiciones están, ni si les pagan, si respetan sus derechos laborales. Pues el gran reto es poder trabajar con el gobierno de Estados Unidos para subirle al tema de un mecanismo de trabajo temporal, que podamos tener un monitoreo y una supervisión desde el Estado mexicano, que podamos saber por lo menos que están en buenas condiciones y que están recibiendo la paga justa. En un reto también importante y se ha discutido con los estadounidenses en los diálogos económicos de alto nivel es, ¿por qué no, si estamos hablando de una integración económica, por qué no hablamos también de una integración de personas? ¿Por qué no hablamos también de flujo libre? ¿Por qué no hablamos también del reconocimiento de conocimientos, de saberes, de la titulación doble o triple con los países de América del Norte, y que la gente pueda elegir dónde trabajar en un marco como el que tiene la Unión Europea? Y eso, pues hay muchas resistencias. Y vimos que estos alivios migratorios, que tienen las manos atadas, tú mismo lo decías, Ernesto, o sea, la misión Biden presentó reforma migratoria, pero también a la vez, cuando vio que no prosperaba, presentó este último plan de alivios migratorios, negociando con los republicanos para obtener los recursos para poder implementar esto a cambio de Ucrania y a cambio de no sé qué. Y viste el alivio migratorio para los jóvenes DACA. Si al final de cuentas lo analizas, para nosotros es un programa de robo de cerebros, porque es un joven que se pudo pagar la universidad en Estados Unidos con lo que eso cuesta y que tiene un conocimiento que puede ser aprovechado por una empresa estadounidense. Vamos a ofrecerle una visa de trabajo con vistas a que sea después residente y pueda caminar a tener ya una vida documentada y libre de preocupaciones en los Estados Unidos. 500,000 de jóvenes DACA mexicanos, de estos, ni el 3% cumple esos requerimientos. Entonces seguiremos viendo, fuera estadística, ¿a quién iba a beneficiar? A 50,000 personas. El resto, 450,000 mexicanos más 200 y tantos mil latinoamericanos, se van a quedar en ese limbo migratorio que no va a llegar a resolución. Y lo mismo caso de las familias. Parecería que cualquier persona, cónyuge o hijo de matrimonio mixto tendría el derecho, pero no. Los requisitos, si los lees, pues también va a beneficiar a menos del 20%. Entonces, seguirán en la mesa los grandes retos de cómo poder apoyar a la comunidad que ya está en los Estados Unidos para que puedan tener un real alivio migratorio y que la gente pueda vivir tranquilamente en el país en el que decidió vivir, o al que no tuvo otra elección que irse a vivir para allá. Y pues será tema de la discusión de los siguientes años, y que no lo va a aliviar la próxima elección ni la siguiente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Luis. Pues bueno, se nos ha acabado el tiempo. Ha sido un gusto poder conversar con Narayani, Ernesto, Juan Carlos y Luis. Agradezco al equipo del Sudimer y al Orben la posibilidad de haber realizado este seminario, perdón, esta mesa de análisis. Un año 2024 en donde más de la mitad de los ciudadanos alrededor del mundo hemos ido a votar a las urnas, las que faltan. Estamos ya en el último tramo
de este año. Veamos cómo termina la recomposición política alrededor del mundo, los retos que implica el mundo per se. También estamos en la Semana Grande de Naciones Unidas, de la reunión de alto nivel, temas muy importantes. La migración ha sido también fundamental en estas discusiones y la nueva forma en cómo también la comunidad internacional está reconfigurando hacia un futuro. Y la movilidad humana, por supuesto. No me quiero despedir sin antes invitarles a otros eventos que el Sudimer y Orben tienen para seguir conversando sobre estos temas. No se pueden perder el próximo 26 de septiembre en Marabunta Café. Vamos a conversar fronteras invisibles y reflexiones sobre la migración, refugiados, sociedad civil y vulnerabilidades en torno al número 7 de la revista UNAM Internacional Migraciones, coordinado por nuestra querida Luciana Gandini, y donde hay muchos y muchas colaboradoras del Sudimer, de la UNAM, pero también fuera de la UNAM y también en Estados Unidos. Es una publicación gratuita a la cual pueden acceder, se los súper recomiendo. Y en el caso del observatorio, un ciclo de presentaciones de libros el próximo 4 de octubre. Hablaremos con Guadalupe Correa Cabrera y Sergio Chapa. Nos hablarán sobre su último libro, Frontera, A Journey Across the US-Mexico Border. Pues por mi parte ha sido todo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Gracias por la invitación. Un placer. Usted, Juan Carlos. Muchísimo, Ernesto. Gracias, Mariana. Un placer conocerte. Bye, Igual. Marisol. Bye, Luciana.